Buenos días, amados hermanos de la congregación Betel Irapuato. Qué gusto poder saludarles en este día 29 de marzo del 2020. Deseo de todo corazón que Dios guarde su vida, que les proteja de todo mal en estos tiempos, y también les envío un fuerte abrazo desde aquí de la casa para todos ustedes, a sus hogares. Y hoy meditaremos en la Escritura. Continuamos con la serie de parábolas de Jesús. La de hoy corresponde a la parábola del tesoro escondido, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44, y dice la palabra de Dios así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nuestro Maestro Jesús de Nazaret ahora les comparte a sus discípulos, a sus oyentes, acerca y comparando el reino de los cielos ahora con un tesoro que está escondido en un campo, en un terreno, en una parcela. Y la imagen que podemos tomar de este pasaje, o lo que nos podemos imaginar cuando Jesús está relatando esta parábola, este relato corto, este ejemplo metafórico, es que en la antigüedad, en las tierras palestinenses, era muy común la guerra, el conflicto bélico entre unos estados y otros, entre unos reinos y otros, entre un imperio y otro. Por lo tanto, al ser imperios al norte poderosos, como en la antigüedad el imperio asirio, el imperio persa, el imperio egipcio hacia el sur, entonces quedaba en medio la tierra de Palestina, y siempre era como un campo de batalla. Y al ir desde la antigüedad los pueblos guerreros a pelear, a saquear, pues la gente se acostumbró o tenía que sus tesoros más preciados esconderlos en una vasija de barro, meterlos, esconderlos en la tierra. Por lo tanto, era común que alguien pudiese escarbar en algún campo, en algún lugar, y encontrara este tipo de tesoros, vasijas. Hoy en día también hemos escuchado la historia, no sé si su abuelo, si algún tío, algún pariente le contó de que alguien se encontró dinero en una casa, en una pared, esas paredes gruesas, ¿no?, de tabique de adobe, o en la parcela, rastreando, que encontraron dinero. Más o menos esa idea podemos tener e imaginarnos cuando Jesús estaba contándole a sus discípulos sobre esta historia de aquel hombre que va y, escarbando tal vez, encuentra ese tesoro. Pero también podemos entender algo en la historia que Jesús está contando, y es el hecho de que este hombre que encuentra el tesoro escondido no es el dueño del terreno, no es el dueño del campo, ya que dice que una vez que lo encuentra, va y vende lo que tiene para juntar el dinero suficiente para comprar ese campo. Y va y lo hace. Es decir, una vez que lo encuentra, lo esconde de nuevo. No vaya a ser que alguien lo encuentre, no vaya a ser que alguien dé con él y se lo gane. Seguramente era un tesoro muy sustancioso, de gran valor. Por lo tanto, se da cuenta que ha hallado un gran tesoro y va y junta lo suficiente, busca tal vez al dueño del campo y lo compra, porque sabe que todo lo que tiene aún sigue siendo poco para el valor que tiene el tesoro que ha encontrado.
Pero también respecto a esta parábola y este pasaje debemos reflexionar. Les invito a que reflexionemos en varias cosas. Número uno, la Escritura o Jesús al compartir esta parábola no está diciendo exactamente que el reino de Dios hay que comprarlo o que tenemos que vender nuestras posesiones para comprar o para obtener el reino de Dios, porque se refiere, el reino de Dios, está haciendo esta comparación, es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Entonces pensaríamos que habría que comprar el reino, y no es así. No es que nos esté diciendo, para ganar el reino de Dios tienes que vender, dejar, hacer aquello que vale mucho para nosotros, o dejar de lado lo que vale mucho para nosotros para comprar el reino. No, la referencia de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, podemos meditar que Él está dándonos a conocer la gran importancia del reino de Dios. Recordemos algo, que el tema central de las parábolas de Jesús es el reino de Dios. A través de ellas, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, nos da a conocer su reino, la importancia que tiene, cuando llegó, el valor de ese reino, lo que encontramos en él, las virtudes que necesitamos para andar en él, la calidad del súbdito, del discípulo que debe seguir a su rey. Y entonces lo que hace Jesús aquí es decirnos que el reino de Dios es el tesoro más grande, más valioso, más inconmensurable que todo ser humano puede adquirir o puede encontrar. Es decir, no hay algo más grande que ello. Un historiador en la antigüedad llamado Orígenes llegó a decir: Cristo es autobasilea. En otras palabras, él está diciendo: Jesús es el reino. Él es el que representa todo el reino. Él es el rey. El reino representa su soberanía, el estado del universo, que Él abarca todo. Por lo tanto, en la parábola entonces podemos comprender que Jesús está enseñando la gran valía del reino de Dios, del reino de los cielos, y que no importa lo valioso que podamos tener nosotros a nuestro alrededor de nuestra vida, sino que lo más importante de todo es el reino de los cielos, donde podemos encontrar salvación, paz, seguridad, esperanza, gozo, alegría, aún en medio de las pruebas, de las situaciones más difíciles, más complicadas de nuestra vida, como esta que estamos enfrentando, viviendo, que no es nada fácil la situación en la cual estamos, ¿no? Porque no es agradable una cuarentena, estar encerrado o estar resguardado en su casa. No es agradable. Uno está acostumbrado a la libertad, a salir, a convivir, a abrazar, saludar, conversar. Y que el día de hoy no lo podamos hacer. Bueno, se puede hacer, pero bajo riesgo, ya nos lo han dicho, ¿verdad?, las autoridades. Es algo complicado. Y reflexionamos que eso es algo valioso lo que tenemos. Pero Jesús está diciendo en su palabra que hay algo más valioso y más grande al cual nosotros debemos acudir. Es a Él. Es a Él como Rey. Es al reino de los cielos. Y Él, en otro pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 19, Mateo 19, versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por supuesto que para nosotros como creyentes y como personas, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, un padre, una madre, un abuelo, un amigo, un pariente, personas estimadas, son de gran valor para nosotros. Pero lo que Jesús nos enseña en este pasaje, también haciendo referencia al valor del reino, es que aunque nuestra familia, mi cónyuge, mis hijos, mis amigos, para mí sean de gran estima, de gran valor, muy apreciados, muy amados, hay algo más todavía sobre eso, y es su reino de amor, su reino de misericordia, su reino de libertad. Dice, si tú dejas, en otras palabras, si para ti es más importante Dios, si para ti es más importante el reino de Dios, entonces hay una recompensa. Dice, en esta tierra recibirás 100 veces más, pero también la vida eterna. En otras palabras, amados hermanos, cuando venimos a Jesús, cuando venimos a Él, en otra vida, nuestra vida pasada, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, y acudimos a Jesucristo y pedimos perdón en arrepentimiento y creyendo en fe que Él es mi Señor y mi Salvador, nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Y eso es algo muy valioso, muy grande, porque obtenemos la vida eterna. Las cosas que tenemos al partir se quedarán, al partir a su presencia, al morir, al fallecer, pero obtendremos, si hemos creído en Jesús, la vida eterna. Entonces, a eso se refiere nuestro Señor cuando les cuenta esta parábola a sus discípulos y les dice: el reino de los cielos realmente tiene un gran valor, es algo muy grande, que vale la pena dejar todo lo demás, es decir, ponerlo en segundo lugar para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, que al tenerla, por lo tanto, me va a ayudar a través de su Espíritu Santo a amar más, a compartir, a perdonar. Esa es la valía del reino de los cielos. Si estamos fuera de Él, por más capacidad que tengamos, por más esfuerzo que hagamos de portarnos bien, de hacer bien las cosas, terminaremos tal vez fallando o dañando a quien más amamos. Pero con la presencia de Dios en nuestras vidas tendremos la capacidad suficiente para hacer las cosas mejor y más correctamente. Por eso la Escritura también nos habla de que el bien del hombre no consiste en los bienes que poseemos o en lo que tenemos, sino todo adquiere un mayor valor cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo por entrar y por estar, y una vez estando en Él, mantenernos en el reino de los cielos, mantenernos caminando en la vida cristiana. Por eso es importante reflexionar en este pasaje, es decir, que Jesús nos enseña también, en tercer lugar, que los súbditos del reino que nuestro Señor Jesús está buscando o que buscan son aquellos que reconocen el gran valor de pertenecer al reino de Dios y que están dispuestos a pagar el precio que fue. Te invito a reflexionar, amado hermano, a que nos preguntemos: ¿qué tanto significa Dios en nuestra vida?
¿Qué tanto valor le damos a la presencia de Dios en nuestro caminar? ¿Qué esfuerzo cotidiano haces para buscar la presencia de Dios? Porque recuerda, mi hermano amado, que solo con Dios podemos sobrellevar toda situación difícil. Que solamente con la ayuda de Dios, con la presencia de su Santo Espíritu, una vez que nosotros hemos acudido al Hijo para perdón de nuestros pecados, que hemos creído en Él, que hemos confesado que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, y en arrepentimiento hemos pedido perdón, entonces tendremos la capacidad de mantenernos en firmeza, que solamente Él puede darnos gozo, puede darnos paz, y Él nos ayuda a salir adelante en medio de cualquier situación difícil. Esto nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la parábola del tesoro escondido, que no hay nada más valioso que el reino de Dios, que aunque para nosotros, nuestros seres amados, esposos, esposas, hijos, padres, madres, todos sean de gran valor y que lo son, hay algo más, porque aunque tengamos esposo, esposa, personas apreciadas fuera del reino de Dios, es muy difícil, es muy complicado que ese amor se mantenga por ellos o poder fallar, poder causar dolor, lo cual no significa que en el reino de Dios no cometamos errores, pero tendremos la capacidad de amar más, de perdonar, de aceptar, con la guía del Espíritu Santo, poder salir adelante, poder tener el valor de la resiliencia. Y entonces necesitamos esforzarnos. Requiere esfuerzo, no es fácil. Yo no sé cuál fue tu experiencia, mi hermano, mi hermana, cuando tú no conocías a Dios, tú no conocías a Jesús. Quizás cuando viniste a Él y aceptaste como tu Señor y Salvador, y dejaste de lado muchas cosas de tu vida pasada, entre esas situaciones complicadas que viviste fue el rechazo de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Y entonces es algo que duele, es algo que hay que dejar. A eso se refiere que tenemos que esforzarnos por seguir, por mantenernos. Si no estamos en el reino, si no hemos conocido a Jesús, al Rey, entonces tenemos que dejar y esforzarnos por buscarlo. Eso es el precio que se paga. No estamos comprando la salvación, no estamos comprando el reino de los cielos. Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Su reino ya está entre vosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, 21. Cuando Él dice: el reino de los cielos no vendrá con advertencia ni dirán: helo aquí, helo allí, o acá está, o acá no podemos conseguir, o está en tal país o en tal lugar. No, Jesús dice: el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús ha venido y nos ha traído el reino de Dios, y es de gran valor. Por eso Él invita en Mateo 6, versículo 33: busquen primero el reino de Dios, y todas las cosas que son necesarias para tu vida serán añadidas. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino, porque solamente a través de Jesús y su reino podemos nosotros ser justificados y practicar obras de justicia, obras de misericordia, obras de compasión. Y que, amados hermanos, ante esta situación complicada que vivimos por la pandemia declarada en estas fechas, hasta el día de hoy, pues no hay mejor manera de enfrentar cualquier situación que refugiándonos en su reino, que es lo más valioso, que es lo más importante, amados hermanos. Por eso les invito a que pensemos qué tanto valor le estamos dando a la presencia de Dios. Las cosas que creíamos que eran valiosas o que son importantes para nosotros, materialmente hablando, de repente vemos
que cobran o pasan a otro estado, cobran otro significado. No hay mejor manera entonces de sobrellevar una crisis que buscando el reino de Dios y justicia, que yendo a los brazos de nuestro amado Rey, de nuestro amado Salvador, que tenemos que dejar de lado aquellas cosas que son valiosas, venderlas, metafóricamente hablando, venderlas para adquirir ese campo donde se encuentra lo más valioso. En otras palabras, esforzarnos lo suficiente y más allá por siempre estar y no dejar el reino de Dios. Esforzarnos para que nuestra fe no flaquee, esforzarnos para que nuestra fe no decaiga, porque muchos se desesperarán. Algunos quizás han reclamado a Dios por situaciones complicadas en su vida. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Algunos dirán, ¿por qué acontece? ¿Por qué sufrimos? Pero ahí es donde se requiere ese esfuerzo, ese valor para mantener nuestra fe en el Señor. Mi amado hermano, solo lo podemos lograr, solamente lo podemos obtener y adquirir cuando mantenemos nuestra fe. Cuando Dios, cuando Jesús, cuando su Santo Espíritu representa para nosotros lo más grande. Y todo lo demás podemos sobrellevarlo. Y si necesitamos, Él lo suplirá. Confiemos en Él, acerquemos a Él, cada día busquémoslo, meditemos en su palabra y en la medida de lo posible y lo que Él nos ayuda, lograremos en esta situación como iglesia, porque recuerde que los templos son los que han cerrado, la iglesia no cierra, la iglesia somos usted y yo, que mantenemos nuestra fe y por lo tanto podemos con su ayuda también ayudar a otros, bendecidos para bendecir. Ese es el valor que tiene el reino de los cielos. Cuando somos transformados por Él, nos lleva a compasión, nos lleva a misericordia. Por lo tanto, busquemos ese tesoro escondido y no lo perdamos de vista, ¿verdad? Les invito, amados hermanos, a que oremos en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, has extendido tu brazo y nos has guardado. Padre, también suplicamos que avives tu obra en estos tiempos, que la des a conocer, Señor, en estos tiempos, que a pesar de la situación de crisis sanitaria, económica y muchos, Señor, por su personalidad, su temperamento, su condición de vida, tendrán crisis emocionales, tendrán crisis también, Señor, morales. Yo te suplico, Padre, que tú nos ayudes como humanidad, que bendigas a tu pueblo, que sostengas a tu pueblo, que ayudes a todo ser humano, Señor, en esta situación tan complicada, tan difícil, que nos des de tu paz, que nos des de tu gracia, que sea tu Santo Espíritu el que nos conforte, el que nos consuele, el que nos traiga paz, oh amado Señor. Te suplico, Señor, que des fortaleza a los que están en el frente, oh Dios, atendiendo a los contagiados, a los enfermos. Te pido por todos los médicos, enfermeras, personal en los hospitales, Señor, personal sanitario, que están luchando, Señor, apoyando a las personas que están enfermas. Ayúdalos, Dios. Muchos no han descansado en horas o en días. Padre, dales fortaleza, dales ánimo, hazles sentir que tu presencia esté con ellos. Abrázalos, cúbrelos. Te pido, Señor, por las personas que viven al día, que sus trabajos tal vez, Señor, no les dé lo suficiente para llevar sustento, pero que tú suplas. Te suplico, Señor, que tú les lleves el pan, que tú lleves, Padre, la provisión,
que nosotros como iglesia, como pueblo, podamos ser el canal de bendición también para suplir necesidades de los que están en carencia, de los menesterosos. Tu palabra dice, Señor, que ayudemos al huérfano, a la viuda, al extranjero. Permítenos ser como iglesia, Padre, ese canal de enlace de bendición para los demás. Guárdanos, Señor, en tu regazo, danos paz, bendice a todas las familias, Señor, en sus hogares, que la gente podamos entender la importancia de resguardarnos también, de ser obedientes a nuestras autoridades. Pero suplicamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que permanezcas con nosotros, que tu amor siga siendo palpable y que en estos tiempos, Señor, podamos entender y comprender también en medio de ello qué nos quieres enseñar, qué necesitamos aprender y qué necesitamos aplicar. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Que la gracia tuya, la comunión, Señor, de tu Hijo, la guía de tu Santo Espíritu sea con tu iglesia, con tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos próximamente a través de este medio, compartiendo la palabra de Dios. Fuerte abrazo. Dios les guarde hasta sus hogares.